Capítulo 2 de la historia de México. Bien, ya somos independientes. ¿Con qué empezamos? No todo era fiesta y alegría cuando Nueva España se independizó de España. Después de 11 años de guerra, de 1810 a 1821, las personas no encontraban trabajo. Antes de la guerra, la gente cultivaba la tierra, se dedicaba a la agricultura, sacaba metales de las minas, compraba y vendía. Imagínate entonces cómo se sentía la gente sin trabajo. ¿Cómo podrían obtener lo necesario para vivir en ese entonces? El primer gobierno y las primeras deudas. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México y durante su gobierno tuvo un gran problema que fue la falta de dinero. ¿Qué pasa cuando tu papá o tu mamá no tiene dinero y deben pagar algo? Seguramente le piden prestado a alguien y luego tienen que devolver ese dinero. Pues eso fue lo que hizo el presidente, pidió prestado a 2 bancos de otro país. Cuando llegó el momento de devolver el préstamo, el gobierno no tenía dinero para hacerlo. Además, se debía pagar los intereses, que es una cantidad de dinero que se suma a la que se recibió prestada. El nuevo gobierno tuvo que conseguir más dinero para pagar lo que debía a los bancos extranjeros, y lo consiguió con personas que prestan con intereses muy altos. Por ejemplo, es como si tú pudieras a una de estas personas un préstamo de 10 pesos. Después tendrás que devolverle 10 pesos, más el interés y pagar un total de 20 a 30 pesos más. Ahora imagínate este tipo de deudas, pero en millones de pesos. Imagínate. Entonces, mencionan ahora cómo nos organizamos. Después de la independencia, los mexicanos querían que la nación progresara y la gente viviera en paz. Sin embargo, no todos paseaban igual. Perdón, no todos pensaban igual. En 1823, un grupo de personas se reunió en la Ciudad de México para redactar una constitución, es decir, las leyes de México. La constitución es un documento que establece los derechos y las obligaciones de las personas y de sus gobernantes. Dos grupos opuestos se ponen de acuerdo no fue fácil. En ponerse de acuerdo no era fácil. Se formaron dos grupos con ideas distintas sobre la manera de gobernar el país y hacer que la gente viviera mejor. Unos se llamaban centralistas y los otros federalistas. ¿Cómo pensaba cada grupo que debía gobernarse nuestro país? Mira el siguiente. Los centralistas eran los que pensaban que el territorio debía mantenerse unido con un gobierno central fuerte, y los federalistas pensaban que cada estado era libre y que la unión de esos estados daría fuerza al país. Ambos grupos trabajaron para mejorar la manera en que se vivía en nuestro país. Fue necesario que poco a poco aprendieran a ponerse de acuerdo sin tener que pelearse. ¿Actualmente escuchamos a quién opina diferente de nosotros? A continuación, dice, ¿dónde quedó la mitad del país? En 1836 se declaró la independencia de Texas, que pertenecía al estado de Coahuila. Antes de esa fecha, todo el territorio que aparece que en los mapas, lo que era California, Texas, todo eso pertenece al estado de Coahuila. Antes era de México. Entonces, una vez lograda la independencia, nuestro país era enorme. Antes de 1835, todo el sur de lo que hoy es Estados Unidos era el norte de México. Seguramente quieres saber por qué nuestro país perdió ese territorio. Los estados del norte de México estaban muy lejos del centro del país y además tenían pocos habitantes. Uno de esos grandes territorios era Texas, que poco a poco se había ido poblando con personas de Estados Unidos. Después de algunos años ya había más estadounidenses que mexicanos y por ello ya no querían ser parte de nuestro país. Entonces los tejanos empezaron a luchar por separarse de México. Con la ayuda secreta del gobierno de Estados Unidos armaron un ejército y declararon la guerra al gobierno mexicano. Entonces, lo que pasó hasta que lograron su independencia. Sin embargo,
fue en 1845 cuando Estados Unidos incorporó a Texas como parte de su territorio. El gobierno mexicano no aceptó esta decisión y nuevamente hubo guerra, con un ejército bien armado. Entonces, los estadounidenses atacaron la Ciudad de México el 14 de septiembre de 1847. Al terminar la guerra, nuestro país aceptó la pérdida de los territorios de Texas, Nuevo México y California y recibió a cambio 15 millones de pesos para pagar los daños ocasionados por la invasión de las tropas de Estados Unidos. Entonces, el siguiente es Abuelo de pájaro. La vida cotidiana en ese entonces, a pesar de los difíciles primeros años de vida independiente, las familias mexicanas que tenían recursos económicos para hacerlo, continuaron con sus actividades y diversiones como pasear en la Alameda o Chapultepec, ir de día de campo a Tacubaya o a Tlalpan, salir a los cafés, jugar boliche y dominó. Y en los deportes, en la primera mitad del siglo XIX, el duelo con espadas fue prohibido por el gobierno mexicano. Debido a esto, para que la gente pudiera seguir practicando el uso de las espadas, se crearon escuelas de esgrima cuyo propósito era enseñar este arte con fines deportivos. Y en la cuestión del arte y literatura, en el México independiente de 1810 a 1847, durante el siglo XIX, por primera vez se describieron revistas dirigidas a los niños de clases medias y altas, como el Diario de los Niños, La Niñez Ilustrada, el Educador Práctico Ilustrado, El Niño Mexicano, Los Chiquitines y La Edad Feliz. Ciencia y Tecnología. El 18 de marzo de 1825, Guadalupe Victoria inauguró el primer museo del México independiente. Se llamó Museo Nacional Mexicano. En ese museo se podían admirar objetos de diferentes épocas y una colección de las plantas de todo el país. Entonces, así pasó. El camino para ser independiente. Una de las actividades que te propongo, más bien que propone ese libro de la SEP, para comprender la forma en que vivimos ahora es importante entender nuestro pasado. En 1810 se inició la lucha de independencia, pues antes de esa fecha México pertenecía a España. Después de 11 años de guerra, en 1821, México alcanzó su independencia. Y la primera pregunta de esta actividad: ¿qué significa ser independiente? Por ejemplo, a medida que vas creciendo te haces independiente, es decir, puedes hacer las cosas tú solito. Pero ser independiente también significa tener responsabilidades que antes no tenías. Para entender mejor cómo te has hecho cada vez más independiente, elabora tú un álbum de la independencia personal siguiendo las siguientes indicaciones. Ahí va, ponte listo. Platica con tus padres sobre las actividades en las que antes necesitabas ayuda y ahora no la necesitas. Si pueden, que te muestren fotografías de cuando eras más chico. Dibuja en hojas blancas las actividades de las que te sientes muy orgulloso, porque ya puedes hacerlo tú solito. Después diseña una portada en otra hoja con el título Mi Independencia. Arma tu álbum de dibujo uniéndolo con una grapa o hilo o un broche. Muéstralo a otras personas y compártalos a tus amigos. Diviértanse intercambiando sus dificultades y aciertos en el camino de ser independientes. Y regresa a la lectura que he mencionado en este capítulo, donde se explica la independencia de México. Y también investiga en géneros documentales cómo se hizo independiente nuestro país, de quién se independizó. Escribe en una hoja qué significa para ti que México se hizo independiente. Todas estas actividades puedes también subirlas a esta lectura. Dime tus opiniones. ¿Bien? Bueno, el siguiente son las tarjetas históricas, ¿ok? ¿Te acuerdas de lo que leíste o lo que escuchaste en este capítulo? La mejor manera de recordar algo es contándoselo a otras personas.
Una vez que escuchaste esta lectura, platícalo a otra persona. Puedes hacerlo de varias maneras. Una de ellas es por medio de tarjetas con dibujos. Bien, ahí te va cómo lo vas a hacer. Utiliza tarjetas de cartulina, colores, plumines o crayolas. Vuelve a leer este capítulo y explica brevemente lo que creas importante de los siguientes temas. Uno en cada tarjeta. Bien, los personajes que destacan, ¿cuáles son? En otra, la vida diaria de las personas, cómo era. La siguiente, la educación, cómo era en ese entonces. La salud, el trabajo, el dinero y el territorio. Y también dibuja del otro lado de la tarjeta lo que representa mejor el tema que tú explicaste. Cuando las termines, puedes mostrárselas a cualquier persona, tanto amigos, tíos, hermanos, padres, a tu maestro. Y también puedes dar opiniones en este canal, en esta lectura. Bien, ahora, a continuación te vamos a decir cuáles son los liberales y conservadores en el siguiente capítulo. Bien, que tengas un gran día y si te gustó esta lectura, que es importante que sepamos la historia de nuestro país, donde nacimos. Bien, bueno, si te gustó la lectura, dale like y suscríbete si tú quieres. Un abrazo. Saludos.